no eran más que visiones de espanto que se ofrecían a mi vista cuando miraba a través de las ventanas de mi habitación durante mi reclusión en mi casa, mientras duró la ola más violenta de la pestilencia. Diario del año de la peste no sería la obra que lo llevaría a la fama. Incluso sería poco estimada por la crítica, a pesar de que escritores de la talla de García Márquez la tuvieran entre sus preferidas. Sin embargo, actualmente ha sido valorada como uno de los más altos exponentes del arte de narrar de su autor por su realismo audaz y minucioso que renovó la prosa inglesa de su época. No le pregunto cómo está ni le digo cómo estoy yo. Es seguro que moriremos todos, de modo que no tiene importancia saber quién está sano ni quién está enfermo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera para en dividir aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá de ellos. Considerado uno de los autores más universales de todos los tiempos y un consagrado maestro cuya influencia sería notable en la novelística mundial, dedicó a la escritura de las obras que lo harían célebre solo una corta etapa de su vida, el periodo que abarca los años 1719 a 1724. El diario del año de la peste sería una de las 10 novelas que Daniel Defoe escribiría en esos años. Nacido en Londres en 1660, en el seno de una familia pequeño burguesa y puritana, cuenta que en un inicio orientó su vida hacia la carrera eclesiástica, pero en 1681 abandonó los estudios y se dedicó al comercio. Imbuido en el espíritu de su clase, Defoe viaja consecutivamente por casi toda Europa en una constante lucha por convertirse en un importante y próspero comerciante. Hombre de acción, hábil político, agente secreto, periodista y algo panfletista en ocasiones, escribió numerosos artículos satíricos en contra de sus rivales del Partido Conservador que le valieron cierta celebridad no exenta de peligros. Diario del año de la peste es una muestra de la madurez estética y la vitalidad de Daniel Defoe, que pone en evidencia la responsabilidad que asume como escribidor. La obra toma como referencia la epidemia que estalló en Londres en 1665, cuando el autor solo contaba con 5 años de edad y que arrojaría un saldo de más de 100.000 muertes. Defoe se nos presenta como un comerciante talabartero londinense, precisado a mantenerse en la ciudad por sus intereses económicos y cuya visión de los acontecimientos, de los cuales es testigo, nos revela el panorama desolador de la epidemia. Pese a mantenerse en la urbe, el narrador personaje reconoce que la mejor medicina contra la peste es huir de ella. Defoe es un autor de un realismo vigoroso y pormenorizado, de extraordinaria vitalidad. Posee un estilo directo y coloquial, no exento de cierta objetividad periodística, con el cual logra un retrato de la etapa en que se desarrollan los acontecimientos que describe. El Londres, conmovido por la revolución industrial, devenido en uno de los centros de comercio más relevantes del incipiente mundo capitalista y que es sacudido por la epidemia. Creo que el motivo de ello fue la imprudencia de las gentes, que se expusieron precipitadamente al peligro, abandonando todas sus precauciones y cuidados anteriores y el recato que acostumbraban a emplear, confiando en que no serían alcanzados por la peste o que si llegaban a contraerla, ya no morirían. Con un estilo conversacional, Defoe, a través de su comerciante, logra describir el horror, los estados anímicos que sacuden los diversos estratos de la sociedad, a la vez que inquiere por las causas que han provocado la proliferación de la pandemia. Un Defoe de 60 años, curtido en los avatares de la política, se retira a su casa de campo para engendrar la que ha sido considerada una de las primeras novelas de la era moderna, que interrelaciona a plenitud el hombre con el medio que lo rodea. Estoy separado y aislado de todo el mundo, y tengo que llevar una vida miserable, pero estoy vivo y no me he ahogado como todos mis compañeros del barco. Es la recreación de la parábola del hombre y el pecado original. El comerciante Crusoe desoye los consejos de su padre y se embarca en una aventura que lo hace zozobrar y recalar en una isla desierta, donde tendrá la oportunidad de meditar sobre los avatares de la desobediencia y la justeza del castigo. Dios hizo el prodigio de encallar el barco lo bastante cerca de la playa
como para que yo pudiera sacar de él muchas cosas que me permitirán sobrevivir todo el tiempo que me reste de vida. Serían Las aventuras de Robinson Crusoe, la primera de sus novelas aparecida en 1719 y la que le abrirá las puertas de la celebridad literaria. Ha sido considerada como el manual del perfecto colonizador comerciante británico. Pone en evidencia los principios que rigen la moral de una clase que ya iniciaba sus correrías en la historia. Las aventuras y peripecias de Robinson, narradas en el volumen, no solo abarcan el naufragio y estancia en la isla, resultan además el compendio de los viajes y reflexiones de un emprendedor comerciante, plantador, tratante de esclavos, que nada parece detenerlo en sus aspiraciones de convertirse en un próspero hombre de negocios. Defoe, para darle mayor connotación y realismo a su novela, toma como base las peripecias de un marino escocés, Alexander Selkirk, quien naufragara y viviera por espacio de 4 años en una isla desierta. Su émulo, el Robinson Crusoe, le gana la partida al permanecer en su isla 28 años, 2 meses y 19 días. El héroe de Defoe le gana la mano al escocés en las peripecias y peligros que ha de afrontar. Primero por la presencia de salvajes, como llamará desde la perspectiva del europeo colonizador a los habitantes de la región, y posteriormente por los marinos de un barco devenido en piratas, a los cuales ha de combatir. No es la novela propiamente un libro de aventuras en lo que anecdóticamente se refiere. En el factor primordial, Robinson, el protagonista, es el prototipo del burgués puritano de clase media entre los siglos XVII y XVIII. Una idiosincrasia en la que se funden el practicismo y el móvil de lucro, con la noción de un dios vigilante e implacable. Pero es sin lugar a dudas en la relación de Robinson con el buen salvaje Viernes, en que afloran las contradicciones amo-servidor, que Defoe pone de manifiesto la moral que sustenta a la clase a que representa. Robinson es dueño no solo de las armas, sino también de los medios de producción. Viernes, desposeído de todo, es el proletario que ha de vender su fuerza para subsistir y aún, en el colmo de la servidumbre, ha de agradecer al blanco europeo que le permita la estancia en el paraíso de su isla. Fortuna y adversidades de la famosa Moll Flanders, aparecida en 1722, constituye una muestra del realismo vigoroso que acompaña a Defoe. En esta ocasión, son las memorias de una hábil cortesana que de antemano le garantizan al autor el éxito del lector. Desde las páginas que narran sus peripecias, Moll parece lanzarnos a la cara una interrogante. ¿Qué otra cosa puede hacer sola y sin fortuna en el recatado y promiscuo siglo que le ha tocado vivir? Defoe tiene el olfato propio del novelista. Sabe que el lector disfrutará mejor las narraciones del pecado que la mojigatería del arrepentimiento. Moll es la pícara que enlaza historias. Pero cuidado, hay algo más. Es la representante femenina de una clase de la sociedad inglesa de la época. La extraordinaria vitalidad de su realismo, que subordina el argumento de la novela al molde de la memoria autobiográfica, es una afirmación de la primacía de la experiencia individual. La trama de la misma y las peripecias del personaje parten del propio yo del escribidor personaje.
el comerciante talabartero del diario del año de la peste, la famosa cortesana prostituta de Mols Flanders y el Robinson de la vida y aventuras maravillosas de Robinson Crusoe. El hombre que a los 70 años desaparece de la vida pública, no para escapar de la persecución política ni para recluirse con el ánimo de volver a escribir uno de sus fantásticos relatos, sino para escapar de sus acreedores, es quien con mayor vehemencia expuso el espíritu de una clase. Defoe puso de manifiesto como ninguno el optimismo que lo embargaba y como buen Robinson se pierde en la maresma cosmopolita del Londres del siglo de las luces, tal vez en un guiño a la objetividad de una obra donde no hay amaneceres ni puestas de sol, no hay soledad ni alma. Hay, eso sí, mirándonos con fijeza, una gran olla de barro.